Bueno, Hermanos Brothers es nuestra aproximación al teatro musical, tomando como base y como punto de partida la cultura latinoamericana. Nuestra apuesta es a entender qué significa el teatro musical latinoamericano y construirlo desde ahí. La idea tampoco es como emular formas de teatro musical que han estado sucediendo en otros países y en otros lugares, ¿sí? El West End en Londres y Broadway en Nueva York son como los dos grandes referentes, y hay muchas iniciativas que han intentado reproducir musicales que han pasado por allá, o reproducir por lo menos esa estética, ¿sí? Así sean musicales originales. La idea aquí es como poner sobre la mesa la pregunta, como dejando toda esa influencia de alguna manera a un lado, cómo sería nuestro teatro musical desde nuestra identidad latina y cómo se construiría desde ahí. Como el pan de bono y el champús. Como lengüetazo y mosca. Como James y Falcao. Como arrocito con coco. Como frijolito y carne molida. Como policía y bolillo. La idea es generar esta plataforma para desde ahí explorarlo, y eso pasa por ejemplo, preguntarse por otros formatos que sean capaces de llegarle a pueblos en Latinoamérica donde tal vez no hay un teatro, donde no hay dinero para traer empresas. Entonces de aquí viene, por ejemplo, toda la exploración con el tema de la grabación binaural. Lo que me parece bonito es como esa posibilidad de hacer proyectos y de hacer gráfica y de abrir como posibilidades de hacer arte que sea visto por un público mucho más amplio, como un sentido, en ese sentido político del arte, como ampliar el público y poder llegar a personas que por alguna razón no habían podido llegar a un teatro antes. Somos Uno es el primer acercamiento de Hermanos Brothers a un nuevo formato que se nos ocurre, donde podemos llevarles el teatro musical literalmente, no una versión del teatro musical, sino toda la obra completa. Es una obra diseñada para ser escuchada, es una obra diseñada para ser transportada. Simplemente es salirse un poquito de la idea normal del teatro musical, que tiene que ser en escena, en tablas, en teatros, y llevarlo al audio. ¡Háblame! ¿Quién iba a creer que los humanos también podían usar la inteligencia para proteger al mundo? Así que todavía hay esperanzas. La grabación binaural, estos micrófonos binaurales son micrófonos que están diseñados para crear una sensación de espacialidad muy real. Son dos micrófonos pequeñitos que están dentro de un maniquí, como de una cabeza de una persona. Están en donde estaría nuestro oído interno. Y la razón por la cual están ahí es porque la misma masa y forma de nuestra cabeza es lo que nos ayuda a nosotros a distinguir de dónde proviene el sonido. Entonces, de esa manera logras con estos micrófonos emular lo que nuestro oído naturalmente hace. Pues también fue un poco raro, según lo que yo tenía en mi mente de lo que era actuación, pues porque le estamos actuando a una cabeza que tiene unos micrófonos. Entender que si te aproximas en la forma en la que giras tu cabeza, los micrófonos del Duni pueden percibirlo, y así mismo el oyente lo va a entender. Yo siento que esa cabeza hace que uno sienta como una presencia, como que entonces cuando yo le secreteo o algo, es como que de verdad está ahí, como que, no sé, como que te da una actitud de entrada. Y lo que tiene eso de interesante es que le devuelve el ingrediente de escenario. Poder pensar esta experiencia que es musical y teatral al mismo tiempo, pero no visual, desde un punto de vista espacial. Todos los elementos que hay alrededor, todo lo que ocurre, en realidad influye en la grabación. Sí, uno puede tener algo escrito o leído, unos diálogos, lo que sea, o una película incluso, pero la experiencia no es espacial, mientras que esta forma de grabación binaural sí permite tener esas relaciones con la distancia muy claras para el oyente. Lo más bacano de esto para mí fue la evolución que se vio desde la primera vez que nos mandamos a grabar algo, como súper intimidados de pronto con el tema de la cabeza ahí, como que uno no llegaba a las distancias que eran, porque no sabía si uno tenía que hablar muy duro, muy pasito, o para arriba o para abajo, porque absolutamente todo influye, incluso la espacialidad se reduce de una forma
bastante considerable. O sea, vos te alejas 10 centímetros y es como si te hubieras alejado muchísimo más. Entonces, al principio estábamos muy tiesitos, digamos, tratando de grabar pues las primeras tomas, pero después ya de varias pasadas ya logramos como entrar con digamos, en la onda de lo que había que hacer con la grabación, y ya fluye un montón. Ha sido una experiencia, creo que de mucho aprendizaje. Porque ha sido manejar un montón de cosas al tiempo que uno no tiene ni idea ni siquiera que es capaz de hacer. Desde el principio me pareció un proyecto muy lindo porque involucra como el saber de muchas disciplinas. Están como los músicos y los ingenieros de sonido y los actores. Que cada uno de ellos es un duro en captura de sonido, en composición musical. Cada uno tiene su fuerte, pero pues creo que ninguno de ellos había pues entrado como a explorar esta técnica. Nos tomó muchas más horas de las que pensábamos. De percibir cómo reacciona el micrófono y hacer pruebas. Todo el tema de estar súper pendiente de los actores y todo el mundo está bien, pero también necesitamos grabar, entonces toca mediar esas cosas. Que cambiar de locación, cambiar de espacio, que esto acá, esto allá. Y por otro lado, hay muchas escenas en las que, aunque sean solamente 2 personajes, a veces podía haber otras 4 personas actuando de alguna manera. Bien sea moviendo unas hojas o sosteniendo una lona encima del micrófono o haciendo lo que fuera, como una especie de coreografía, para que la sensación para el oyente fuera completa. Porque una vez uno oye las cosas, pues de verdad se da cuenta que sí funciona y que sí tiene mucho sentido todo lo que cada una de las personas en la producción y en la actuación y en todos los campos está haciendo. Pero ha sido súper divertido, además que mi compañera, la Ranita, pues, y yo hacemos ahí hemos hecho un buen equipo y hemos compaginado muy bien, y obviamente también con todas las otras personas del equipo se ha logrado una súper buena onda, entonces eso también aporta a que el trabajo sea muy fluido. Exacto. La idea de estar allá era generar un espacio creativo donde no tuviéramos cercanía a nada de lo que nos ofrece la ciudad, y entonces la cita médica, y entonces el trancón, y no alcancé a llegar, mejor dejémoslo para mañana, mejor dejémoslo para después, sino 5 días encerrados con un calor el hijo de madre porque los micrófonos captan los ventiladores y el aire acondicionado, entonces no se podía prender nada, y haciendo música, y fue una experiencia súper bonita porque era levantarse a hacer música, levantarse a diseñar personajes y ya, un espacio creativo brutal. Darle ese espacio a la creatividad fue súper útil. Mira, yo pondría. Esta es la cabeza, ¿no? Sí, estoy pensando como que aquí está la cabeza. Y esta es la izquierda y esta es la derecha. Pues me parece que es muy enriquecedor trabajar con los hermanos Brothers porque son cada uno dentro de su personalidad. Son personas que tienen una disciplina y un rigor y un hacer, una metodología que realmente pues al final se ve que da unos frutos bien juiciosos. Creo que el Loco Luna fue fundamental para todo esto, sobre todo porque pues llegamos al guión sin saber mucho al respecto y uno sí necesita una persona que lo esté guiando en toda la cuestión de lo que es la intención exacta de cada personaje, porque eso genera, o sea, toda la diferencia en lo que uno vaya a hacer dentro de la obra. Bueno, 2 días sacó 4 personajes maravillosos. Entonces fue muy cómodo, y también pues era trabajando con el Gordo, que yo lo conozco hace un tiempo y lo conocía en la escena. Entonces pues fue muy bonito porque fluyó muy bien todo durante la grabación. Algunas lo hablamos, una reunión que queríamos mantener nosotros muy conscientes de que la creatividad está en todas partes, ¿no? Y sobre todo es como ese punto en el que, independientemente de si era o no tu labor, tú estás aprendiendo todo el tiempo, como en el estar acá, de lo que dice uno y el otro desde su saber, por ejemplo. Por un instrumentico que había que sonaba como una rana, Martín decidió usarla como una guacharaca
y le dio vida a la rana dentro de la canción y todos dijimos, fue como un momento re bonito que fue como entró, sí. Como entender un poquito como los distintos matices y las distintas esferas que componen como un producto que al final son 5 minutos, pero que si uno se pone a mirarlo bien, pues está lleno de muchos elementos, y como para mí ha sido pues muy interesante ver cómo cada elemento, desde que está en bruto y se lanza su idea original, se va puliendo, se va desarrollando, se le va trabajando hasta que un poco encuentra su esencia depurada, y ahí es que encaja como piecita de rompecabezas con las otras para crear al final como una pieza que se para por sí sola y que logra comunicar todas las intenciones que desde un comienzo se querían. Pues partiendo de esta tecnología que existe de la grabación binaural, se diseñó la obra de manera que el oyente fuera el protagonista y que toda la obra sucediera alrededor de él y dirigida hacia él. Me parece interesante que el oyente se convierta en este arbolito de manzana respecto al cual se generan toda la trama. ¿Por qué? Porque es un enlace donde digamos que tanto el niño como el adulto, la persona que lo está escuchando, puede ponerse por estos minutitos en el lugar de fragilidad en el que se encuentra en este momento el planeta, ¿no? Hay como una congruencia entre ese elemento técnico, o al menos escogido inicialmente técnicamente, con como todo el trasfondo conceptual y de alguna manera un poco más abstracto que se le quería dar a la intención de la obra, que tiene que ver con la crisis medioambiental, pero que en últimas lo que busca es empoderar al oyente y de nuevo recordarle que en últimas todo depende de nosotros. Desde el comienzo me pareció una nota, o sea, el tema ambiental siempre me ha encantado, y creo que eso fue lo que me hizo decir como de una, hagámoslo, porque es como algo que se alinea totalmente con lo que yo siento y con lo que yo creo. Es una historia que busca reconectar al oyente con la naturaleza, entendiendo que nosotros somos parte de, que no, la naturaleza no es un otro o una otra externa. Siento que esta niña es como que es el ejemplo de seguir la intuición de verdad estar conectado con lo que es importante. Entonces me parece una nota, porque es lo que yo creo que los grandes buscamos todo el tiempo, como recordar eso que nos junta o que nos conecta con nuestra esencia. Y ahí en esa medida algo que se supera con este formato es la división tradicional entre el espectador y el actor o el músico. De alguna manera aquí el espectador, además de espectador, es partícipe, interactúa directamente con la obra y de acuerdo a cómo se plantea la historia, inclusive puede ser un personaje de la obra. Entonces es mucho más orgánica la relación, y en esa medida creo que hay un potencial interesante a nivel de cómo se sumerge a la persona que está escuchando la obra dentro de la obra misma. Pues me gusta mucho la idea y espero que le guste mucho a los niños, porque creo que está orientada más que todo para niños. A los niños y en últimas a las generaciones que tendrán la posibilidad de mejorar mucho lo que generaciones pasadas y las nuestras pues no están haciendo tan bien. Creo que este es como un primer paso, esto es como simplemente abrir la puerta, es como la propuesta de lo que puede llegar a suceder en un futuro. Tiene mucho de visión, tiene mucho de sueños como incrustados en ella y de ver cómo podemos utilizar este medio para manifestarlos y para acercar el teatro musical a mucha gente que tal vez no tiene el acceso hoy en día. Es algo que se siente familiar, que se siente bien, no es una historia tampoco rebuscada, está ahí como al alcance de todo el mundo, identificarse con ella. Yo creo que eso es poderoso.